Sí. Bueno, muchachos, nuevamente buenos días. Buenos días, profe. Necesito que cuadremos algo, bueno, preguntarles algo. ¿Ustedes han visto introducción a la física o descubriendo? Física mecánica, que la vieron con Andrés, ¿cierto? Sí. Y esta es el tercer semestre de ustedes. Pues esta es la física que seguía. ¿Ustedes vieron algo de campos? No, profe. Ese es el Física 3. Bueno, porque en el programa que está diseñado para ustedes, yo no me había percatado de ese detalle de que ustedes no habían visto campos. Y en el programa hay todo un capítulo que se llama Ecuaciones de Maxwell. De Maxwell, energía eléctrica, magnética. Y yo voy a tener que conversar esta parte con Ana, porque esto no es tan sencillo. Pues si ustedes no han visto qué es el campo eléctrico, qué es el campo magnético, los fenómenos de polarización, de inducción magnética, de capacitancia, si ustedes no han visto eso, este tema es difícil de darlo. De todas formas, el tema del primer parcial lo terminamos hoy. O sea, toda la primera parte, que eran 5 o 6 semanas, ya se acaba hoy. Y ese sí, pues está completo el temario. Vamos a comenzar a ver algo de óptica de rayos. Y dentro de 8 días entonces hacemos el primer examen parcial. Habíamos quedado que eran 2 exámenes, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces aquí, revisar simulación. Y ustedes también me habían enviado un desarrollo matemático que yo les había pedido sobre el péndulo con el resortico, ¿sí o qué? Sí, profe. Ese desarrollo está malo. Ese desarrollo está malo. Pues ponen unas ecuaciones que no concuerdan con el dibujo. Entonces, lo que podemos hacer es cambiarlo por otro, o que ustedes o yo se los reenvío. Más que, como les digo, el PC mío ha tenido serios problemas con el Linux y el escáner de la oficina ya no le funciona. Entonces yo ya que esta semana lo organizo, les envío algunas correcciones y les voy a proponer o que hagan otro o que vuelvan a hacer ese bien hecho. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. Bueno, entonces aquí está el libro, de hecho. Bueno, vamos a comenzar haciendo un recuento sobre esta parte de las ondas de presión. Ya en la clase pasada les había comentado que las ondas de sonido son básicamente ondas de presión, y que lo que se grafica es la presión o las diferencias de presión en el medio. Estoy buscando aquí una figurita. Esta. Sí, déjalo acá. Para pasarnos por acá, ¿cuál? Cámara 2, cámara 4. Cámara 2. Ok, entonces, la clase pasada habíamos visto que pues estábamos entrando en el tema de las ondas en un tubo. Entonces ya habíamos conceptualizado acerca de qué es una onda de presión, qué es el sonido
Ustedes ya inclusive habían presentado algo sobre los decibeles, que fue un ejercicio que hicieron. Entonces, en un tubo, básicamente lo que uno tiene es una columna de aire. Cuando usted perturba esa columna de aire, pues se ha de propagar una onda en la columna de aire. Si la columna de aire tiene bueno, entonces hay dos conceptos. El primero es el concepto de nodo y el concepto de antinodo. Entonces hay nodos de desplazamiento y hay nodos de presión, así como hay antinodos de desplazamiento y antinodos de presión. Un nodo de desplazamiento es aquel donde el desplazamiento de las partículas del medio es cero, y un antinodo de desplazamiento es un lugar en donde el desplazamiento de las partículas es tendiendo a máximo. De todas formas, sabemos que no podemos asociarle a un fluido que tiene pues átomos en varios puntos del espacio, no podemos asociarle un desplazamiento totalmente exacto. Pero el nodo de desplazamiento, el antinodo de desplazamiento, perdón, es un lugar en donde los átomos tienden a desplazarse su máximo. Por ejemplo, si esta pared está cerrada, o sea, si el tubo tiene un extremo cerrado y el uno abierto, entonces cuando las partículas choquen contra el extremo cerrado, obviamente va a haber un nodo de desplazamiento, donde prácticamente no hay desplazamiento. Pero en el extremo abierto va a haber un antinodo de desplazamiento. Las partículas van a poderse desplazar de forma completa o máxima, tendiendo a la máxima. Entonces se dice que en el extremo abierto también habrán nodos o antinodos de presión. Por ejemplo, en el extremo abierto, como no hay una pared que tense o que presione las partículas, entonces lo que se va a observar es un antinodo de presión. Entonces, aquí es el extremo abierto, un antinodo de presión. Perdón, un nodo. Entonces, en el extremo abierto va a haber un nodo en donde la presión es mínima, extremo abierto. Y este va a ser el extremo cerrado. Profe, ¿sabe que esas son estacionarias? Esas ondas siempre son estacionarias, ¿ok? Sí. Pues, sí, acordate que hace 8 días habíamos dicho que una onda estacionaria se caracterizaba porque era la superposición de dos ondas idénticas pero en distintas direcciones. Entonces, si usted envía una onda contra un tubo y ella se refleja, pues es la misma onda, con la misma frecuencia, con la misma amplitud, ya tiene todas las mismas características, pero va en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, eso hace ondas estacionarias. Hay un efecto un poquito levemente diferente y un poquito más interesante, y es cuando el tubo tiene los dos extremos abiertos. Cuando el tubo tiene los dos extremos abiertos, también se pueden hacer ondas estacionarias. También se pueden hacer ondas estacionarias. Eso es un efecto tanto de los bordes como de la diferencia de presión que causa que el aire se esté moviendo adentro del tubo y afuera en principio esté quieto. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, el aire dentro del tubo se está moviendo, mientras que el aire afuera está quieto. Eso causa como si el aire de afuera se comportara instantáneamente como una especie de pared, instantáneamente. Sin embargo, vamos a ver ahorita al final de la clase una cosa que se llama el principio de Huygens. Y el principio de Huygens dice que cada punto material se comporta como una nueva fuente de ondas. Entonces ahí se va a poder entender mejor por qué cuando un tubo tiene los dos extremos abiertos también puede formar ondas estacionarias, porque los extremos en los mismos bordes del tubo o del instrumento en el que se esté haciendo la onda de presión o la onda de sonido
se comporta como una fuente, como una nueva fuente de onda. Entonces esto aquí va a volver a hacer ondas y aquí va a volver a hacer ondas. Entonces pues esto se va a comportar como si se devolvieran, y por conservación de la energía la frecuencia debe ser la misma. Entonces la energía y básicamente todo lo de la onda es la misma, entonces va a ser una onda estacionaria. Entonces, pero analicemos primero estos dos conceptos. Entonces uno tiene un nodo que es el mínimo de desplazamiento, lo tiene en la parte cerrada, entonces aquí cerrado. Un nodo de desplazamiento en la parte cerrada y un antinodo de desplazamiento en la parte abierta. Ok, si entendemos, si nos queda claro estos dos concepticos, entonces podemos comenzar a hablar sobre las frecuencias. Por ejemplo, si un tubo tiene los dos extremos abiertos, entonces pues la primera frecuencia que se forma es una frecuencia de este tipo, que ya se las muestro en una figura aquí en el libro, ¿cierto? Como es una onda estacionaria, entonces aquí pues se refleja y aquí va a crear esto. Entonces este es el primer armónico, ¿cierto? Primer armónico. El primer armónico en un tubo con los dos extremos abiertos. Si notamos, pues aquí hay más o menos lambda medios, ¿cierto? Pues más o menos no, hay lambda medios exactamente, ¿cierto? Esto es lambda cuartos, esto es lambda cuartos. Entonces la frecuencia fundamental en un tubo doblemente abierto, la frecuencia fundamental, el primer armónico será dada por la condición de que la longitud del tubo, sea igual a lambda medios, ¿cierto? Entonces déjenme, yo busco aquí una figurita donde se ve mucho mejor esto, porque de pronto estos dibujos no nos ayudan mucho. Ok, entonces esto es... Guau. Listo, ¿ya les digo? Sí. Entonces, como podemos ver acá, el primer armónico, el armónico fundamental, observen que este tubo tiene los dos extremos abiertos. Sí. Esta cuñita que ponen acá es para poder graduar pues la forma en la que se va a introducir la perturbación o la forma en la que va a salir. Pero independiente de eso, los dos extremos están abiertos y aún así se forman ondas estacionarias. Es un fenómeno directamente implicado por el principio de Huygens. Bueno, el asunto es que aquí tenemos que este es el primer armónico y la condición entonces va a ser que dentro de una longitud de tubo quepa en la primera vez la mitad de una longitud de onda, o sea que la segunda vez, para poder ser el segundo armónico, debe ser el doble de longitud de onda. Entonces de ahí podemos deducir fácilmente que la frecuencia para un tubo abierto
en los dos extremos, la frecuencia enésima va a ser siempre N por B sobre 2L, ¿cierto? Esa es la frecuencia enésima para un tubo doblemente abierto. O sea, N veces la frecuencia fundamental. Para un tubo que esté cerrado en este lado, sucede que aquí se presenta un nodo de desplazamiento y un antinodo de presión. Eso hace que el primer armónico ya no pueda ser un lambda medio, sino que sea un lambda cuarto. O sea, nada más cabe un cuarto de una longitud de onda. Entonces, la frecuencia se va a hallar como la velocidad sobre 4 veces la longitud. Entonces, la frecuencia enésima se va a encontrar como n veces esta cantidad por ser armónicos. N veces esta cantidad. Aquí tenemos las formulitas. Esta es para abiertos en los dos. Y esta es para cerrados en los dos. Vamos a ver si ya carga. Listo. Para cerrados en los dos, no, para cerrados en uno y abierto en el otro. Ok. Bueno, entonces esto es todo lo que tiene que ver con ondas estacionarias. Ya vimos cómo la amplitud depende del tiempo. Ya vimos cómo la amplitud depende del tiempo. Vimos ondas en una cuerda. Vimos la intensidad del sonido. Bueno, ya hemos visto prácticamente todo lo que compete con esta parte del tema y vamos a ver lo que son los pulsos. Entonces, los pulsos. Pues primero les voy a explicar aquí en el presentadorcito visual qué es un pulso. Hasta el momento hemos visto cómo las ondas se superponen, pero es una superposición de ondas causada por un desfase. Ese desfase hace que cuando en el espacio, o sea, yo tengo XY, entonces en el espacio, miren que esto es X, en el espacio, entonces la onda negra es esta y la onda roja, entonces podrá estar desfasada. Entonces hay que sumarlas en cada punto del espacio. Y eso sucede por lo que ya hemos visto como phi. Pero hay otra forma de superponer las ondas. ¿Qué sucede, Carlos? Pues ahí está el recuadro en el que está vos, pero está arriba. ¿Cómo? No, que ahí está el recuadro y ahí está el recuadro. Entonces, pues no vemos bien. Entonces, Y ahí ya lo ven. no prueba, lo corres a la derecha, entonces. a la derecha. A la derecha. Así. No, menos corto. Un poquitico y ya. Ahí. Sí, profe, ahí. Ok, es que yo de acá no veo dónde está el recuadro. Ok, entonces aquí las dos ondas se superponen en el espacio gracias a esta desfase. Hay otra forma de superponer ondas y es en el tiempo. O sea, usted quedarse, si usted, supongamos que esta es por acá, X igual a 5 metros de la fuente. Si usted se para ahí en la superposición de ondas como la hemos hecho hasta el momento, si usted se para ahí, usted lo que va a encontrar es que siempre la intensidad va a ser la suma de estos dos. O sea, la amplitud de la onda siempre va a ser la suma de estas dos, queda casi cero.
¿cierto? Sí. Ok. Y si usted se queda ahí 3 horas, siempre va a escuchar lo mismo en las 3 horas. Hay una forma diferente de superponer ondas, que es haciendo beats o pulsos. Eso es que usted se pare en un punto del espacio, digamos en el eje X, y usted se pare a los 5 metros, y entonces las ondas se superpongan de tal forma que comiencen en el tiempo a variar, o sea que usted escuche y luego no escuche, escuche y luego no escuche, o sea que la amplitud quede dependiendo explícitamente del tiempo. Eso se logra haciendo interferir ondas de diferente frecuencia, que es lo que en general en el mundo normal se tiene. Entonces, al primer tipo de superposición que nosotros vimos en las clases anteriores, le llamamos superposición espacial. Y a este tipo de superposición se le llama superposición temporal. ¿De acuerdo? Se logra haciendo superponer ondas de diferente frecuencia. Entonces vamos a hacer superponer una onda Y1 para simplificar el asunto con la misma amplitud, pues para ilustrar el fenómeno. Esto es un coseno de omega 1 por t, y esto es Y2 igual a coseno de omega 2 por t. ¿De acuerdo? Pues ya sabemos que omega va a ser igual siempre a 2πf, ¿cierto? Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho en las clases anteriores. Sumamos, decimos que la onda total, es esto, más bien así, para que no rinda. Decimos que la onda total va a ser igual a Y1 más Y2, y se hace el desarrollo sencillo de que se saca la amplitud como factor común y se tiene coseno de omega 1 multiplicado por t más coseno de omega 2 por t. Ahí. Volvemos y usamos la identidad que ya habíamos usado, aunque la habíamos usado ahora con el seno, pero se puede obtener una identidad trigonométrica pues desfasando el seno pi medios, y obtenemos la del coseno, y esto es que coseno de A más coseno de B es igual a 2 veces el coseno de la diferencia multiplicado por la suma o por la semisuma. Con esta identidad entonces tenemos que la onda total es a veces por 2 por el coseno de la semidiferencia, que es omega 1 menos omega 2 medios, multiplicado por t, por el coseno de la semisuma, que es omega 1 más omega 2 medios multiplicado por t. En términos de la frecuencia, esto se puede escribir de una forma mucho más bonita, que es 2 veces la amplitud coseno de la resta, pero entonces aquí aparece un 2pi dividido 2, da un pi f1 menos f2 por t, por el coseno de un pi por f1 más f2 a esta nueva partecita, a esta nueva parte se le denomina amplitud del bit o del pulso.
Esta amplitud 2A coseno de pi veces la diferencia por t es la que hace que la amplitud de la superposición de las dos ondas sea una amplitud que varía con el tiempo. Entonces, cuando usted esté parado en cualquier lugar del espacio, el sonido va a ir cambiando de intensidad periódicamente. Claro, esta amplitud va a tener máximos y va a tener mínimos. Entonces, pues el máximo se logrará cuando todo esto, pues cuando este pedacito valga más o menos 1. Sí. ¿Sí o qué? Sí. Ok. Si esto vale más o menos 1, pues tenemos que por este 2, o sea, como esto está multiplicado por un 2, entonces esto va a tener su máxima expresión cuando se repita 2 veces, ¿cierto? O sea, cuando este pedacito de acá sea, digamos que esto que es igual a la resta, ¿cierto? Ah, bueno, esto lo definimos como F1 menos F2. Digamos que esta va a ser la frecuencia del pulso. Como ya eliminamos este 2, no importa. Pues para no enredar la cosa podemos decir que si esta es la frecuencia del pulso, ya esta diferencia, esto va a tener máximos o mínimos. ¿Cuándo va a tener un máximo? Pues cuando pi delta f por el tiempo sea un múltiplo entero de 0, ¿cierto? Entonces 0, cuando valga pi, cuando valga 2pi, etc. De aquí podemos obtener o los tiempos donde esto va a ser máximo o las diferencias donde esto va a ser máximo, las diferencias de frecuencia. Sin embargo, una condición para que puedan suceder bits es que las frecuencias sean cercanas. O sea, el delta de f debe ser aproximadamente 0. ¿Qué quiere decir esto? Que F1 sea aproximado a F2. Esto es una condición necesaria para que hayan pulsos. Si no hay pulsos, perdón, si esto no se da, es muy difícil obtener los pulsos. Entonces vamos a hacer una grafiquita ahí en el graficadorcito de matemática. Y vamos a hacer un experimentico ahí. En vez de hacer un ejemplo, vamos a hacer un experimentico computacional. Entonces déjenme, yo me conecto aquí a la red. Me desperté a las 4 para estudiar. Quiero más ver si aguanto una hora que siquiera el campo. Ni siquiera el equilibrio del pulso. Está como difícil la carga de esto. Entonces vamos a ver si ¿alguno de ustedes ha vuelto a usar el graficador de matemática que yo les... el graficadorcito que usamos aquí la vez pasada? Compro.
De hecho, eso en papel, pues... Ah, había uno, pero era para esa semana de ondas así en tubos. Pero ese... Vamos a ver si este food. Ah, este food es genial. Bueno, entonces vamos a poner este así. Ah, sí, ya. Ok, entonces vamos a hacer un experimento. Vamos a abrir aquí un notebook. Así llegó. Entonces vamos a colocar la frecuencia F1. La vamos a poner. ¿Sí logran ver? No, Está muy pequeño. no, pero pues el mismo problema del cuadro ahorita. El recuadro. Tienes que bajar la Ahí. ventana un poquito. Sí, pero sí. Ahí. Y el tamaño de la letra. Sí, está ahí. no, pero un poquito más grande. Digámosle unos 20. Listo. Ahí sí. Entonces la frecuencia 1 digamos que va a ser de unos 2 hercios. La frecuencia 2 digamos que va a ser de unos 2.1. Vamos a darle una amplitud de... ¿Qué hubo? Una amplitud de unos 5 centímetros. ¿Y qué otros datos necesitamos para esto? Ningún otro. Solo graficar la onda total. Entonces con estos tres daticos, 2, 2.1 y 5, nos venimos para acá y le decimos vamos a hacer una función. La función es, habíamos dicho 5 centímetros Sí. multiplicado por un coseno. Espera. Ya. 5 centímetros multiplicado por un coseno. Y esto va a ser pi, que lo vamos a aproximar como 3.1416. Si logran ver o la No, sí, pero está No, sí, bien. está bien. sí, listo. Luego sigue la semisuma. O no, como ya cancelamos el 2, entonces hay una resta ahí. Entonces la resta es 2 menos 2.1, ¿cierto? Pongámoslo así. 2.1. Y el parámetro va a ser el tiempo. Ok. Bueno, pues el parámetro hay que llamarlo X porque de pronto no lo entiende. Digámosle graficar. Está muy alta. Bajémosle la amplitud, bajémosla a 2. Ok. Él está graficando pues contra la posición. Entonces habría que... Bueno, contra la posición no. Este parámetro X aquí realmente es el tiempo. Vamos a ver si la grafica así. No la entiende como T. La entiende como X. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Esta X está jugando el papel del tiempo. Entonces, si nos movemos nos vamos a quedar parados en 3 metros. Y nos vamos a empezar a mover. Y justo en 3 metros, miren cómo va cambiando la amplitud, ¿cierto? Algo.
pero vamos a colocar una diferencia bien grande de frecuencias. Por ejemplo, bueno, F1, igual el menos no importa, porque el coseno es una función par. Entonces vamos a ponerle un 5 acá. Un 5. A ver qué sucede. Bueno. El hecho de que esto cambie tan rápido en el tiempo puede hacer que uno no escuche los bits, porque el oído humano tiene un límite para escuchar, para la frecuencia de los bits. Ese límite es alrededor de unos 20. A ver, no lo recuerdo bien. Vamos a verlo, vamos a buscarlo acá. Aquí en el libro dejan eso en términos de... En todas partes le dejan ese 2 a la amplitud. A mí no me parece como necesario. Bueno, el límite es de alrededor de... creo que es de 20 hercios. Lo importante, en cuanto encuentre este valorcito, lo importante es el hecho de que el oído humano tiene un límite. Ese límite está por encima de los 20 hercios. Pero no estamos hablando de hercios de la frecuencia auditiva, sino en hercios de la oscilación de la amplitud. Bueno, yo enseguida encuentro ese dato. Está por acá. Y bueno, esta figura que acabamos de lograr aquí en internet, pues en este graficador, realmente lo que tiene es entre pico y pico, que es la amplitud. Entre pico y pico lo que tiene es, o lo que significa es la modulación. Lo que estamos graficando es esta modulación. Está en rayitas azules, porque la onda va a ser la semisuma. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle aquí la onda. Esta es la amplitud. Vamos a multiplicarlo por la onda. Entonces aquí, en esta primera gráfica, lo que obtuvimos fue... Pero entonces esta, vamos a bajarla, vamos a decirle 2.1. O 2.2, más o menos. Y aquí estaríamos entonces graficando la rayita azul, que es la modulación de la amplitud. A esto es lo que se le llama una señal modulada. Cuando en el radio hablan de señales moduladas o de frecuencias moduladas, es que la frecuencia interna es la frecuencia de la onda y la frecuencia externa es la frecuencia de los pulsos que se envían. Entonces vamos a lograr aquí sintaxis error. Sí, claro, porque apenas voy a copiar lo otro. El otro es un coseno de... Profesora, ¿la frecuencia o amplitud modulada? La frecuencia. Es que es lo mismo, porque mira que lo que está modulándose o lo que está haciendo el bit o el pulso es la amplitud. Pero mira que lo que está dentro del módulo, pues lo que está dentro de la evolvente es la frecuencia. O sea, la frecuencia va subiendo y bajando dentro de la amplitud. Pero el término que uno más escucha es amplitud modulada. Y es porque esta es como una forma de hacer interferir ondas de diferente frecuencia para lograr enviar paquetes de información un poquito más exactos. Seguida, cuando veamos lo de transformada de Fourier, bueno, no se llama transformada todavía, se llama una serie de Fourier,
nos vamos a dar cuenta que uno puede lograr la señal que quiera superponiendo ondas de diferentes frecuencias, que eso ya se los había adelantado a ustedes. Esto es coseno de, pues otra vez 3,14,15, 3,14,16 de una vez. Aquí es la semisuma, o sea que sería 4,2 y aquí sería nuevamente X. ¿Sí lo ven? La frecuencia totalmente modulada. Sí. ¿Cierto? Pues la amplitud de la onda modulada. Como son ondas de diferentes frecuencias, entonces uno dice que la onda que está adentro tiene una frecuencia modulada, pero realmente lo que se está modulando es la amplitud de la onda, porque ya después de que se sumaron las dos ondas, pues se obtiene una sola frecuencia, ¿cierto? Que es la frecuencia de la onda resultante. ¿Cuál es la frecuencia de la onda resultante en este caso? La frecuencia de la onda es La frecuencia de la onda resultante. 4,2. Exactamente. La suma de las dos. ¿Qué dice Argotti que está allá que se duerme? No, profe, sí. Sí que cuánto vale. 4,2. Sí o qué, porque ya vimos que esta parte de la amplitud es la que se lleva la resta o la semirresta. Entonces la otra se lleva la semisuma y por lo tanto la frecuencia de la onda resultante es la suma. O bueno, sí, es la suma. Ok, entonces esto es una muestra de cómo se encuentran los pulsos superponiendo ondas de diferentes frecuencias. Vamos a hacer un experimento computacional aquí sencillito. Pero o sea que la sonda, pues esa. Y la otra frecuencia, pues la grande, la exterior, eso también se cuenta como una frecuencia. Claro, porque es que mira que vos en el espacio, aquí estamos, esto es una gráfica en 3 dimensiones, ¿cierto? Sí. Entonces cuando yo me muevo así hacia la derecha, pues voy corriendo la gráfica hacia la izquierda. Yo lo que estoy moviendo es el tiempo. Yo sigo parado en la misma posición, en la misma distancia. Yo sigo parado a 3 metros de la fuente. Entonces cuando yo corro la gráfica, lo que estoy corriendo es el tiempo, el eje temporal. O sea que yo parado en un solo punto, lo que voy a tener es que en un cierto momento voy a escuchar muy poquito y después voy a escuchar una intensidad alta. ¿Cierto? Entonces lo que realmente se está modulando es la amplitud, pero la frecuencia también resulta modulada, porque mira que la frecuencia de las dos no es exactamente ni la frecuencia de una onda ni la frecuencia de la otra, sino la semisuma o la suma. ¿Preguntas de esta parte? Ok, vamos a superponer unas 4 ondas diferentes con diferentes amplitudes, pero amplitudes levemente iguales. Pero entonces esto ya tiene que ser computacional, porque si no se nos iría pues todo el tiempo haciendo relaciones trigonométricas. Entonces vamos a decir que la primera onda va a tener 2 por un coseno de una frecuencia que vamos a decir que es 2 Vamos a quitar ese 2, vamos a decir que esto es un 2pi. Entonces aquí va un 2pi. ¿2pi? Sí, para hacer la misma superposición que hicimos ahorita. Entonces un 2 por... ¿Será que le entiende pi? Ah, sí, entiende pi, qué bien. Listo. Entonces un 2pi. La frecuencia la vamos a decir que es 3 por x. Listo. La segunda va a ser una amplitud levemente diferente, o sea, un 2.1 más
un 2.1 por el coseno, yeah, por el coseno de otra vez 2pi por la frecuencia, que va a ser levemente distinta, digamos un 3.3 por x. Vamos a sumar 3 ondas. Luego una amplitud levemente diferente, digamos 1.8, multiplicada coseno de un 2pi, que multiplica a una frecuencia levemente distinta 3, digamos un 2.9 por x. Error de sintaxis, vamos a ver dónde está el error de sintaxis. Aquí es un 2.999. Observen, esto es la superposición de 3 ondas. De pronto las amplitudes están muy grandes. Vamos a mermarle estas amplitudes. Vamos a decir que esta amplitud es de 1, la otra es de 1.1 y la otra es de 0.8. Listo, ahí sí queda más observable. Tenemos aquí la superposición de 3 ondas con distintas amplitudes, frecuencias levemente diferentes, y seguimos obteniendo pulsos, pero observen que los pulsos ya se comportan de una forma no muy homogénea. Observen que aquí en medio de estos dos grandes pulsos ya hay una especie de pulso pequeñito o de bit. Aquí parece alcanzar un mínimo. Pero aquí vuelve y se repite el grande. Igual va a haber una periodicidad. Recuerden que cuando yo muevo el eje, estoy moviendo es el tiempo. Vamos a ver qué sucede si, por ejemplo, colocamos todas las amplitudes iguales. Profe, ¿y qué página es esa? Esta página es un graficador, se llama Fuplot.com. Ya se las envío al correo, que por casualidad lo tengo aquí abierto. Argotti y Fernando o Juan Fernando. Juan. No, ¿por cuál es el correo? Es Juan Escarlata. Juan S. Charlata. Dejémoslo así abierto por si ahorita hay que enviarles alguna otra cosa y al final la enviamos. Esta paginita es buena y permite muchísimas otras cosas. Permite, por ejemplo, que vos aquí le cambies dominios, que le cambies el tamaño de la rendija, que grafiques y guardes en diferentes formatos. Vos puedes guardar la gráfica, o sea que pues sirve para hacer trabajos. O sea, vos haces tu gráfica y la guardas como .eps o .pdf y ya luego la anexas a un trabajo que escribas en cualquier pues código de escritura. Pues. ¿Ustedes manejan LaTeX? No. Bueno, igual no es mucha cosa tampoco. Ok. Se pueden graficar. Vamos a ver si... Ay, hijo de madre, esta tarde, pero esta parte de los pulsos es muy importante porque ustedes van a ser ingenieros en telecomunicaciones. Vamos a graficarlas.
Esto es otra ventaja del programita, que usted le puede ir modificando. O sea, usted puede ir demo esta de amplitud 1 y 2.9, amplitud 1 y 3, amplitud 1 pero la frecuencia de esta sí tiene que ser 1.8 o 0.8. Las grafica en distintos colores, pues no es muy visible, pero las grafica las unas sobre las otras. Y usted puede poner aquí al final en naranja y expandida, por ejemplo, por un 4, el producto de las tres. Entonces, estas son las que usted está superponiendo. Bueno, ahí la expandí mucho, digamos que la vamos a expandir menos. Expandámosla por 2, con eso es suficiente. Entonces usted observa que aquí está superponiendo una negra, una roja, una azul, y eso le está dando la naranjada. Muy bien. Ya ahí les dejo como tarea hacer algunos experimentos computacionales, a ver qué les resulta. Esta es la teoría de los pulsos, de los bits. Tiene algunas condiciones físicas, y es que, bueno, quiero hacer énfasis en esto que se los acabé de decir, y es que el bit tiene una frecuencia propia. O sea, el pulso básicamente está determinado por la amplitud modular. La frecuencia de esa amplitud es esta semirresta, ya se los había dicho, pero no sobra hacer énfasis en que el bit solo tiene una frecuencia aparte, diferente a la frecuencia de la onda resultante. La onda resultante tiene una frecuencia que es la suma, el bit tiene una frecuencia que es la resta. Ok, ya con esto pues prácticamente concluimos, o a ver qué más nos queda haciendo falta. Bueno, lo del teorema de Fourier. Lo del teorema de Fourier, como no hemos visto matemáticas especiales, resulta ser algo un poquito más cualitativo. Sin embargo, pues tiene una ecuacioncita decente, y es la siguiente. El teorema de Fourier dice lo siguiente: cualquier señal entre paréntesis función periódica, y la condición para que haya una función periódica es esta, es que y o f y de t más lo que nosotros denominemos el periodo sea igual a y de t. El teorema de Fourier dice lo siguiente: cualquier función periódica o señal se puede escribir como la sumatoria en el tiempo de unos coeficientes, bueno, digamos an, seno de 2pi f sub n multiplicado por el tiempo, más un b sub n coseno de 2pi f sub n por el tiempo, donde f sub n es n veces una frecuencia que se llama la frecuencia fundamental. Cualquier señal Esto es un teorema demasiado importante, jóvenes, el cual pues no podemos explotar demasiado en este curso porque ustedes no han visto matemáticas especiales, y
pues no son tan sencillas como para aprenderlas en una o dos clases y luego continuar con el tema. Pero este teorema básicamente lo que le dice a usted es que usted puede moldear las señales que usted quiera, usted las puede moldear. Usted puede hacer la señal que usted, construir la que desee, con base en senos y cosenos. Y ellos van a conspirar, dependiendo de las frecuencias que usted les ponga y dependiendo de las amplitudes que usted escoja, ellos pueden conspirar para usted encontrar la señal que esté buscando. Entonces, observemos acá, denme un segundo, ubico una grafiquita muy bonita que tiene este librito. Es esta. Aquí se están sumando dos ondas. Una onda con una frecuencia F, que es la negra grande, veanla acá, la estoy señalando con el mouse, más una onda con la frecuencia 3F, o sea, con una mayor frecuencia. Observen que justo cuando la onda de frecuencia F sube, la de 3F baja. Entonces, al superponerlas, la figura envolvente va a ser esta, miren. Si usted superpone aún más, por ejemplo, una F con una 3F con una 5F, entonces usted lo que va a tener es esta, y vean que esto ya se va apareciendo una señal cuadrada. Esta es más 9F, así sucesivamente. Y aquí el asunto es que todas las ondas parecen tener amplitudes muy distintas. Por ejemplo, miren, esta F es muy grande, esta 3F es más, pues es como la intermedia, y la 5F es más pequeñita. Aquí lo que están escogiendo es que a medida que la frecuencia aumenta, la amplitud de la onda correspondiente a cada frecuencia pues va disminuyendo. Pero usted puede escoger eso al revés, o lo puede escoger como quiera, dependiendo como usted quiera sumar las amplitudes, y usted puede generar ondas de muchos tipos. Por ejemplo, miren, esta señal, ya cuando se habla de transmisión de datos, ya normalmente no se habla de ondas, sino de señales. Porque por este teorema de Fourier, o sea, las ondas son las componentes. Usted envía ondas senos o cosenos, y cuando usted las superpone, usted lo que tiene es una señal, o sea, está transmitiendo un paquete de información que usted lo puede codificar, lo puede encriptar, pues ya dependiendo de las necesidades de cada objeto de estudio, de cada empresa o de cada persona. Entonces ya no se les llama ondas, sino señales. Por ejemplo, esto es un osciloscopio, es un aparato con el que, ¿ya ustedes lo conocían o no? Bueno, con este aparato se miden diferencias de voltajes, y básicamente se miden señales eléctricas o señales electromagnéticas. Bueno, tiene muchos usos. El asunto es que esto que observan acá es una señal diente de sierra, y esta señal es creada con base en la serie de Fourier. Esta señal es muy usada en radio y en todos los laboratorios que tengan que ver con investigación en antenas y esas cosas. Este es un circuito, vamos a ver si es un amplificador operacional. Bueno, no es un amplificador operacional, pero sí es un circuito de un oscilador que emite ondas diente de sierra. Bueno,
Ya después ustedes en su curso de señales o el curso un poco más adelante ya les enseñarán a usar los diodos, los amplificadores operacionales y un montón de herramientas que se tienen. Por ejemplo, miren esta es la superposición de varias ondas con distintas amplitudes para tratar de lograr una diente de sierra. Y ahí se ve que no es una ideal, es una real, o sea, superponen hasta que logran hacer algo que parezca una diente de sierra. Con estas señales se puede encriptar información o cosas de esas. Ok, yo creo que es una buena ilustración y una buena motivación porque en general este es como el trabajo de la electrónica y la construcción de ciertos aparatos electrónicos que permitan la generación de ondas tal como usted las necesita. Ok. Bien, con esto se termina el capítulo que hemos visto, el capítulo acerca de ondas y superposición de ondas, interferencia, ecuación de onda, movimiento periódico, etc. Yo esta semana les envío los temas completos para el examen y bueno, y las horas de asesoría en el Virtual Meeting. En estos últimos 30 minutos vamos a ver algo que tiene que ver con óptica. Entonces, como ya les dije, nos vamos a saltar el tema de ecuaciones de Maxwell y lo vamos a dejar para verlo más adelantico, si es que lo vemos, porque debo diseñar, si es necesario que lo veamos, debo diseñar una forma especial de dictárselos porque ustedes no han visto campos. En el libro que les monté en Dropbox, esta parte de óptica se encuentra en... Espera. Eso debe ser como la 1116. Siento algo. Sí. Entonces este tema de óptica es, digamos, un poquito apasionante porque es demasiado práctico. Vamos a tratar de ver videos y cosas de esas como para ilustrarlo bien. Entonces puede que vayamos un poco despacio, pero pues como este curso no tiene laboratorio o algo similar que esté asociado, entonces vamos a tratar de verlo con videos e ilustraciones porque es un tema demasiado aplicado. Inclusive conozco a alguien que después de ser ingeniero decidió montar pues como una especie de óptica. O sea, un centro donde venden lentes. El negocio de él pues realmente no es hacer los lentes, el negocio de él es importarlos y dar las garantías y hacer las medidas, y inclusive ya tiene consultorio, se asoció con una médica y consultorio, pues el negocio va para adelante. Es un tema muy aplicado y es bastante bonito. Entonces, ¿de qué se trata? La introducción general es: la luz, ustedes saben que es una onda electromagnética. Cuando usted coge una carguita eléctrica y la mueve, digamos que usted la mueve así, la acelera, un electrón de esos que hay en los átomos, entonces usted acelera una carga eléctrica, ella radia, o sea, emite ondas electromagnéticas. Parte de la energía que usted le da a la carga se disipa en energía electromagnética. ¿De acuerdo? Sí. Estas ondas tienen muchísimas formas. Muchas formas. Por ejemplo, si usted toma una varilla de hierro, bueno, digamos,
digamos este montaje, usted toma dos varillas de hierro, así, y usted hace que aquí haya un polo positivo y aquí haya un polo negativo, conectándolos pues a una batería, pero esta batería va a ser alterna. Cuando hacemos este simbolito es que es una batería alterna, o sea, así. Este símbolo significa que la batería está cambiando o de polo o de intensidad o de amplitud. Normalmente es de polo. Entonces si usted hace que a través de estos polos, pues de estas dos varillitas, la amplitud aumente y disminuya, usted va a poder generar ondas electromagnéticas. Otra forma es usted tomar una varillita y conectarle, pero aquí hay que hacerle un huequito, o sea que realmente es así. Entonces aquí le conecta un polo que sea el positivo y aquí le conecta un polo que sea el negativo. Si usted si esto se lo pone con una alterna, lo que va a suceder es que esta corriente va a empezar a subir y a bajar hasta que esta se ponga negativo, positivo, y luego al contrario, positivo, negativo, y luego al contrario, negativo, positivo, y así sucesivamente. Ese cambio de dirección de la corriente hace que los electrones en un momento suban y en el otro bajen. Entonces usted lo que está haciendo es básicamente un acelerador de electrones. Cuando usted los acelera, la energía de la batería se gasta en emisión de ondas. Estas ondas son de muchas formas. Vamos a ver si les muestro una acá que es la más común, que es la onda dipolar. Ok. Chas. Todas las veces que Rayos gamma. Radiación. Ondas. Bipolares. Esta es una muy buena ilustración. Bueno, parece que hay pocas ilustraciones hoy, yo no sé, le estoy dando las palabras equivocadas. Pero entonces yo creo que con esta basta. Vamos a polo eléctrico. El espectro es como así. Electrovisión entonces, ¿qué? Bueno, yo creo que con esta. También no. Observemos esta, cuando una antena... bueno, falta este asunto acá. Cuando un dipolo, o sea, un par partículas cargadas que se encuentran, por ejemplo, la positiva y la negativa, separadas a cierta distancia, comienzan a oscilar, ellas comienzan a oscilar, entonces ellas comienzan a emitir ondas electromagnéticas. Una posible forma de la emisión de esas ondas electromagnéticas es esta forma, o sea, en cono. Aunque no encuentro pues la gráfica que quiero mostrarles, entonces se las voy a hacer yo. Un electrón, digamos que estos son dos partículas cargadas.
que comienzan a oscilar, ellas van generando campo electromagnético hasta que ese campo electromagnético se desprende de ellas. Cuando se desprende de ellas se convierte esto en una onda viajera. Pues por ser de carácter eléctrico y magnético, pues es una onda electromagnética, lo mismo acá. Entonces esto terminan siendo unos lóbulos que desde lejos se ven como dos conos. Independiente de eso, la introducción es para llegar al punto de que las ondas electromagnéticas generalmente son esféricas, tienen formas esféricas o cilíndricas. Entonces hay una manera en la cual uno puede hacer ondas electromagnéticas planas, y es haciéndolas, por ejemplo, pasar a través de rendijas, en donde la abertura de la rendija, llamémosla D, sea mucho más grande que la abertura que la longitud de onda de la luz. O sea, aquí viene una onda electromagnética que tiene una cierta longitud de onda, aunque aquí en el libro yo creo que hay una ilustración, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos que la abertura sea mucho más grande que la longitud de onda, o sea que este dibujito sería realmente como así. Aquí viene la onda. Si esta aberturita tiene una longitud mayor a la longitud de onda, entonces al otro lado van a pasar ondas planas. Ondas planas. Ahora, usted con ondas planas puede hacer muchos experimentos, tales como, por ejemplo, hacerlos pasar por una lente. Una lente, no sé, una lente cóncava, una lente convexa. Hay muchos tipos de lentes, ¿cierto? Entonces usted los puede hacer pasar por una de estos lentes, y se dará cuenta que hay una manera de interpretar estas ondas planas como si ellas tuvieran una dirección de propagación. Bueno, la tienen, de hecho se llama el vector K. Ellas tienen una dirección de propagación, pero lo importante es que usted se va a dar cuenta que ellas se comportan al otro lado de la lente, se comportan como si fueran rayitos. Esta aproximación de rayos, por ejemplo, cuando los niños hacen el experimento muy maldadoso de quemar una hormiguita con una lupa o una hoja, a él se ríe porque él lo hizo. Entonces, lo que hace la lupa es tomar todas estas ondas que ya son planas. ¿Por qué son planas? Pues porque el Sol está muy lejos. Entonces, si aquí está el Sol, él emite ondas esféricas, supongamos, pero la Tierra está tan inmensamente lejos que cuando llega acá ya están tan aplanadas, pues ya están tan grandes que este pedacito se considera plano. Entonces, las ondas del Sol se pueden considerar como planas, pero no son ni monocromáticas, ni son coherentes, ni son muchas cosas, entonces no se pueden usar pues como ejemplo para mucho experimento. Sin embargo, usted coge toda esta luz a través de la lupa, y la lupa lo que hace es enfocarla. ¿Cómo la enfoca? Porque las ondas planas se comportan como si fueran rayitos. A esto se le llama la aproximación de rayos de la luz. Aproximación de rayos. Y con base en esa aproximación es que se hacen todos los cálculos de óptica geométrica. Ok. Entonces, antes de pasar a ver los tipos de lentes o el trazado de rayos, vamos a ver una cosa que se llama el principio de Huygens. Es con una I aquí, Huygens. A ver, yo veo la ortografía de esto. Está bien escrito. Listo, el principio de Huygens. Entonces, el principio de Huygens es algo sencillo. Dice que cada punto del frente de onda de una onda, cada punto del frente de onda de una onda
se puede considerar como una nueva fuente de ondas. Y que el frente de ondas resultante, o sea, el próximo frente de ondas de la onda total, ¿cierto? Digamos que está la onda total, se obtendrá como la envolvente de todos los frentes de ondas pequeños producidos por las fuentes puntuales. Esto es más largo de decirlo que entenderlo. Entonces, observen. Usted tiene un frente de ondas. O sea, usted tiene un frente de ondas así. ¿Usted qué es lo que... ¿Qué es lo que observan los frentes de onda? Que este frente precedió a este, ¿cierto? Y que entre frente y frente hay o una longitud de onda o media longitud de onda, como la gente lo quiera ver, pues normalmente le pone una longitud de onda. O sea, entre cresta y cresta. Entonces, lo que dice el principio de Huygens es que cada punto de este frente de onda, cada uno de los puntos se comporta como si fuera una nueva fuente de ondas. Y que el nuevo frente, o sea, este segundo, se va a obtener como la envolvente de todos los frentes de onda. Y eso es verdad, observen. Usted llega y hace la envolvente de este frente con este y va a obtener la próxima onda total. Una gráfica mejor está aquí. ¿Qué es así, no? Somos sketchy. Miren este dibujo. Mucho mejor, ¿cierto? Esta es una onda plana. Esta es una onda, pues una onda esférica. O sea como sea el tipo de onda, usted puede considerar que cada punto del frente de onda se comporta como un generador de nuevas ondas. Entonces, por ejemplo, este punto es el generador de esta primera onda roja. Este punto es el generador de esta y el de esta. Tal que la envolvente vuelve a dar un frente de ondas plana. Lo mismo que sucede acá. Si usted considera que estos son frentes de onda, que es un frente de onda con sus fuentecitas de onda, entonces la envolvente de todos estos nuevos frentes de onda pequeños le va a dar el frente de onda grande. Es el principio de Huygens. Con ese principio uno puede justificar muy bien el hecho de que la luz se comporte como rayitos, porque entonces uno puede estudiar la sucesión de estas fuentes y olvida, por ejemplo, usted separa en una de estas fuentecitas negras y usted puede estudiar la sucesión en este frente de onda y en este y en el que sigue, puede estudiar toda la sucesión de esas fuentes y pensar que se comportan como pequeñas fuentecitas que usted puede reconstruir el frente de onda total al final, o sea, interpretarla como rayos que se desplazan y al final reconstruir el frente de onda total. Muy bien, con eso en mente, entonces ya podemos hacer lo que se denomina óptica geométrica. Óptica geométrica. Como su nombre lo indica, eso es un boleo de geometría. Entonces lo primero que vamos a ver es la ley de la reflexión y la ley de la refracción. La ley de Snell. Hay dos formas en las que se reflejan la radiación en las superficies. Una es la forma difusa y otra es, digamos, la forma especular o de espejo. Entonces, la forma especular es cuando la superficie se encuentra bien lisa. Y los rayos de una onda, o sea, todos estos rayos van a simbolizar el frente de ondas de una onda. Entonces, todos los rayos van a rebotar casi literalmente en la superficie y entonces se va a obtener que al otro lado va a haber una forma concreta de determinar
cuál es el ángulo de salida y entrada de los rayos. Esa es la forma especular. Pero la forma difusa es esta, donde la superficie está rugosa y entonces los ángulos de salida son indeterminables. O sea, usted no puede saber en qué dirección salieron los rayos. Además que tampoco salen de una forma, digamos, organizada o coherente, y entonces no permite que se haga estudios acerca de la reflexión. Sin embargo, esta forma difusa ha permitido que se hagan estudios de la opacidad, porque en ocasiones se necesitan materiales que sean opacos. En los sets de televisión o en los sets de fotografía hay espacios que deben ser opacos y espacios que deben ser brillantes para poder favorecer la alta calidad de las tomas. Entonces el estudio de las superficies opacas también es de interés. Sin embargo, nos va a interesar el estudio de las superficies que sean brillantes o lisas, planas, en donde podamos determinar con certeza el ángulo de salida de los rayos. Ok. Bueno, una cosa que mencionan poco en este documentico es el hecho de que la velocidad, aquí lo abordan de una forma muy rara para mí. Pues dicen que esta relación es una constante y dan unas justificaciones físicas. Desde el punto de vista del electromagnetismo, la justificación es muy clara. La velocidad de la luz depende del medio en el que ella se propague. Si usted tiene que la luz se está propagando en el vacío, pues sabemos que la velocidad de la luz es igual a c, que es 3 por 10 a la 8 aproximadamente metros por segundo, ¿cierto? Pero si usted hace que la luz se propague dentro de un vaso de agua, o se propague dentro de un pedazo de acrílico, dentro de una fibra óptica, dentro de un material que no sea el vacío, pues dentro de un material, entonces la velocidad de la luz ya no es c, sino que es c sobre n, donde n se denomina el índice de refracción del medio. O sea que la velocidad de la luz es menor dentro de los materiales que en el vacío. Entonces, como la velocidad de la luz está relacionada con la longitud de onda y con la frecuencia, entonces va a suceder un fenómeno muy chistoso, o un poquito diferente a lo que uno normalmente pensaría. La velocidad de la luz está, pues la velocidad de cualquier onda está relacionada de esta forma con la longitud de onda, pero la frecuencia, la energía que transporte la onda, está relacionada con la frecuencia de esta forma. Y como la energía no se puede perder, pues la energía se debe conservar por principio de conservación de la energía. Entonces la frecuencia debe permanecer constante. Como la frecuencia permanece constante, entonces, y la velocidad cambia, la que tiene que cambiar obligatoriamente es la longitud de onda. Si la longitud de onda de una onda electromagnética en un medio cambia, significa que la dirección de la onda, vista como un rayito de luz, va a cambiar. Por eso cuando usted introduce, supongamos que esto es un vaso con agua, y esta es la normal, que siempre va a ser una línea, un eje perpendicular un eje Y perpendicular a la superficie.
y usted introduce un rayito a un ángulo teta, entonces la dirección del rayo cambia. Por ejemplo, esto es agua y esto es aire. La dirección del rayo cambia. Este es un teta prima o teta refractado, teta transmitido. Vamos a decir que teta prima llama ángulo de transmisión del rayo. Y vamos a decir que teta sub i va a ser el ángulo incidente. Entonces, como la frecuencia está relacionada con la energía y la energía no se puede perder, la frecuencia no debe cambiar. Por lo tanto, cambia la longitud de onda. Y si cambia la longitud de onda, entonces va a cambiar la dirección en la que la luz se propaga dentro del medio. Este es el motivo por el cual uno ve una cuchara partida cuando la mete dentro de un vaso de agua. Ok. Entonces ya con esto en mente y con esta forma de ver las cosas podemos enunciar la ley de reflexión de Snell. Ley de Snell. Entonces hay dos capítulos o versiones de la ley de Snell. La una es la de reflexión y la otra es la de refracción. La ley de reflexión dice que el ángulo incidente de un rayo de luz, teta sub i, es igual al ángulo de reflexión del rayo de luz cuando éste se refleja en una superficie pulida o reflectora, o sea, donde no haya reflexión difusa. Muy bien. Ahora, la segunda ley de Snell, realmente no, esto no es una ley de Snell, sino un teorema de Snell, porque desde las leyes del electromagnetismo se pueden deducir estas ecuacioncitas. La otra ley es que el índice de refracción de una sustancia multiplicado por el seno del ángulo de incidencia dentro de esa sustancia, vamos a decir NI seno de teta I, NI seno de teta I tiene que ser igual a NT seno de teta T. Entonces aquí hay una imagen ya para concluir la clase. Entonces, ¿esto qué es lo que está diciendo? Aquí veámoslo en imágenes. Imagino que ustedes ya habían visto esto en el bachillerato o algo así. ¿No? Sí. Sí. Observemos que aquí viene un rayo incidente. Tenemos la normal. Entonces hay un ángulo teta incidente o teta 1. Y el ángulo reflejado o el ángulo de reflexión del rayo es idéntico al ángulo de incidencia, porque permanecen en el mismo medio.
O sea, porque el rayo incidente y el rayo reflejado permanecen en el mismo medio. Esto es un soporte experimental de esa premisa. Tienen un pedacito de acrílico y con un rayo láser, pues lo envían. Hay una parte reflejada y una parte transmitida. El que se transmite es el que se mete dentro del material. Observen que el ángulo de transmisión que se mide respecto de la normal es levemente más pequeño. Esto sucede cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción aproximadamente 1, que es el del aire, a un medio de índice de refracción mayor. Si la luz pasara, bueno, esto es un sistema que tiene inversión temporal. O sea que usted lanza el rayo desde el aire hacia el acrílico, pero por la simetría temporal, entonces usted puede hacer devolver el tiempo y tener que este sistema es como si usted lanzara el láser desde el acrílico hacia el aire. Eso es una propiedad muy importante de las ecuaciones del electromagnetismo. Entonces usted puede ver que cuando el haz de luz va del acrílico al aire, o sea, de un medio de índice de refracción mayor a uno menor, el rayo transmitido se aleja de la normal. O sea, esta es la normal, este es el rayo. Si usted lanzara el rayo del agua o del vidrio hacia afuera, el rayo se alejaría de la normal. Mientras que si usted lo lanza del aire hacia el acrílico, entonces el rayo se acerca a la normal. Muy bien, muchachos, esto es todo por hoy. Bueno, aquí hay habían algunas otras cosas para ver, pero ya se nos agotó el tiempo, para que tengan tiempo de desayunar o algo así. Y dentro de 8 días entonces hacemos el examen. Es un examen diseñado para 1 hora, hora y media. Y si tiene alguna pregunta, entonces nos vemos el jueves. Bueno, el jueves yo tengo si quieres puedes parar ya la grabación.